La Universidad Autónoma Metropolitana presenta UAM Responsabilidad Social, tercera etapa. Conversatorios con los investigadores de las unidades académicas de la Casa Abierta al Tiempo. UAM Coajimalpa, el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Miércoles 20 de enero de 2021, bienvenidas y bienvenidos a UAM con Responsabilidad Social, este programa que hemos dispuesto para dar a conocer los avances que tiene nuestra Casa Abierta al Tiempo, sí, bien, frente al tema de la pandemia del COVID-19, pero también frente a otros temas que ocurren en nuestra sociedad. Mi nombre es Carlos Urbano Gamis y te agradezco el favor de tu atención. Recordándote que podemos estar en comunicación, en contacto a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde nos encuentras como UAM Radio. El número en WhatsApp para que nos envíes tus mensajes de texto o de voz es el 55 56 03 4805, 55 56 03 4805 y por supuesto nuestra página web wamradio.wam.mx. También quiero saludar y darle la más cordial bienvenida al doctor Vicente Castellano Cerda, profesor investigador de la Unidad Coajimalpa de la UAM. Él ha estado en la coordinación de este programa, también ha estado en la coordinación de esta tercera temporada en conjunto con una comisión de especialistas y quiero darle la bienvenida agradeciendo que me permitan estar en la conducción de este espacio con él. Vicente, bienvenido, buenas tardes. Muy bien, muy amable, ahora sí, totalmente a la distancia, para los que nos escuchan fuera de la Ciudad de México, bueno, sabrán que la Ciudad de México ahora está en semáforo rojo, lo cual les quiere decir que estamos en alerta máxima, y bueno, y aprovechando la distancia vamos a tener un programa muy interesante, UAM con Responsabilidad Social, ahora va a hablar del impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, con dos especialistas, un especialista del Departamento de Tecnologías de la Información de la UAM Coajimalpa, el doctor Rafael Pérez y Pérez, quien además lo considero muy buen amigo y colega, y también a un gran colega que también tengo la oportunidad de conocer, gracias al doctor Rafael Pérez y Pérez, desde la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos un enlace directamente hasta España, el doctor Carlos León Aznar, del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial. Va a ser un programa verdaderamente muy interesante, revelador de lo que la inteligencia artificial hace a favor de la sociedad. Y bueno, también agradezco a la Comisión de Especialistas de Medios en la cual yo formo parte y que creó el doctor Eduardo Peñalosa, el rector de nuestra universidad, precisamente para que en esta época de pandemia también los estudiantes, la sociedad, tenga esta posibilidad de tener unas perspectivas diferentes en la comprensión de la realidad, en este caso de la inteligencia artificial. Agradezco a la licenciada Sandra Licona, a José Tinoco, a Lucy Tomasini, a Diego Lizarazo, a Lucy, Rebeca Rodríguez y a Gladys Ortiz, que bueno, formamos parte de esta comisión y que nos estimula mucho este tipo de proyectos. Adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor. Sí, en efecto, nos anima mucho. Es un placer poder colaborar, poder ser parte de estos ejercicios de difusión, de divulgación y, por supuesto, saber que nuestra Casa Abierta al Tiempo levanta la mano ante situaciones tan importantes como la que estamos viviendo ahora con la pandemia del COVID-19. Este programa lleva por nombre Impacto de la Inteligencia Artificial en la Sociedad y como ya los mencionabas, saludo al doctor Carlos León Aznar del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Carlos, buenas noches para usted allá en Madrid, buenas tardes aquí en la Ciudad de México. Hola desde España, es un placer por mi parte poder colaborar con su programa y les estoy muy agradecido por la invitación. Al contrario, muchas gracias y bienvenido de nueva cuenta, doctor Rafael Pérez y Pérez, Departamento de Tecnologías de la Información de la Unidad Coajimalpa. También le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder volver a participar con UAM Radio. Me siento honrado. Le agradezco a Vicente y a todos ustedes esta invitación. Bueno, pues Vicente, si te parece bien, comencemos con esta batería de preguntas. El tema da mucho y el tiempo es poco, así que adelante. Y claro, voy a comenzar con una anécdota personal que tuve con Rafael. Hace 15 años, cuando comenzábamos en la UAM Coajimalpa, Rafael pues era como una especie de bicho raro que acaba de regresar del extranjero, de hacer un doctorado en inteligencia artificial, y entonces le tocó exponer un seminario que teníamos todos los profesores en ese momento, que éramos pocos en
en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, y yo con mucha curiosidad, la verdad, porque yo no podía creer lo que él hacía, y mucha incredulidad, no me pude quedar a su seminario, y entonces incluso lo mandé grabar, ¿no? Porque estaba muy interesado en saber cómo es que una máquina, así se me figuraba a mí en aquel tiempo, o la computadora contaba historias, ¿no? Ese fue mi primer encuentro, digamos, directo con la inteligencia artificial. Pero Rafael, me gustaría que nos dijeras qué es la inteligencia artificial. Si toda tecnología se le puede considerar que también es inteligente, ¿cuáles serían estos límites para que no nos pase lo que a mí me pasó contigo y que luego ahí despertamos el interés y pudimos colaborar en algunos proyectos? Claro, pues mira, la verdad es que no hay una definición universal de qué es la inteligencia artificial. Es un término un poco ambiguo y se van manejando incluso con intereses económicos también, ¿no? De marketing y demás. Por ejemplo, te puedo decir una definición que me gusta de Russell y Norvig en un libro muy famoso que ellos tienen de inteligencia artificial, que dicen que a diferencia de la filosofía y de la psicología, que también se ocupan de la inteligencia, los esfuerzos de la inteligencia artificial están encaminados tanto a la construcción de entidades inteligentes como a su comprensión. Es decir, la idea es tratar de construir software, programas de cómputo, que hagan actividades que si las viéramos hechas por una persona, diríamos, mira, esa es una actividad que requiere de inteligencia. Y también se utiliza para tratar de comprendernos mejor, porque lo que sabemos acerca de cómo funciona el cerebro es muy poco. Y la computadora, pues, es una herramienta más en este afán de tratar de entender mejor cómo funcionamos los seres humanos. Entonces, yo creo que esta es una visión general que por lo menos da un marco adecuado para tratar de ubicar la inteligencia artificial, y por supuesto no todo tecnología, no todo software es de inteligencia artificial. Como decía yo hace un momento, hay compañías que tratan de vender que lo que ellos hacen es inteligente porque es un buen producto de marketing. Está de moda hoy en día este término y pues les conviene para ellos. Pero yo creo que es importante darse cuenta que hay diferentes tipos de programas que hacen diferentes cosas, ¿no? Gracias, Rafael. Carlos, mucho gusto de tenerte a la distancia y en este medio ciego, pero muy cercano a la gente, que es la radio y que es One Radio 94.1. ¿Cuál es tu opinión acerca de la inteligencia artificial? De nuevo, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder colaborar. Estoy totalmente de acuerdo con los puntos que ha puesto de manifiesto el profesor Pérez. Para empezar, no es una sola cosa, son muchas. Hoy en día hay un gran interés de los medios de comunicación por definir, clasificar y exponer lo que es la inteligencia artificial, pero realmente es un campo amplísimo. Sus orígenes datan desde la misma concepción de la informática. La idea inicial de hacer ordenadores consistía en poder sustituir el razonamiento humano. Y con todo esto se han probado multitud de técnicas. El aprendizaje automático, que es una de las cosas que más éxito recientemente ha tenido desde el punto de vista técnico. También la programación lógica, intentar poner conocimiento directamente humano en las máquinas, el reconocimiento de imágenes. Hay una cantidad tremenda de cosas que podríamos llamar inteligencia artificial. Así que a mí, en general, no me gusta nunca quedarme con una sola definición y intento ser más amplio. Cualquier intento de que los ordenadores, las computadoras, sean capaces de funcionar de forma que parece que están pensando, yo creo que eso es una definición muy amplia, muy general, pero que engloba muchos intentos en la inteligencia artificial. Muy bien, Carlos. Ahora sí que es que tenemos a dos Carlos, a Carlos León desde España y a Carlos Urbano en la cabina de One Radio. Adelante, Carlos, ¿tenías algunas preguntas? Exacto, sí, muchísimas gracias, Vicente. En efecto, también quiero soltar esta pregunta para el doctor Rafael, comenzando con el orden que llevas. Hablar de los orígenes de la inteligencia artificial, ¿cuáles podríamos ubicarlos en una línea del tiempo? ¿Cuáles son estos desarrollos científicos o tecnológicos que podemos decir son los previos, los preliminares para llegar a posteriormente la inteligencia artificial, doctor? Pues mira, por ahí de 1943 se registran los primeros trabajos que empezaron de inteligencia artificial. La mayoría de ellos estaban relacionados con
sistemas que pudieran jugar a las damas, ese tipo de juegos. Entonces estamos hablando del 1943. Por ahí de 1950 es cuando Turing hace su famosa propuesta de su prueba de Turing, ¿no? Que la cual decía que si una persona no podía distinguir si se estaba comunicando a través del teclado, digamos, chateando en términos de hoy en día, no podía distinguir si estaba chateando con una computadora o un ser humano, querría decir que aquella computadora es inteligente. Luego podemos hablar de que en 1956, en un taller que se hizo en Dartmouth, allá en Estados Unidos, fue cuando se acuñó este término de inteligencia artificial. Y luego pues empezaron bastantes desarrollos y tal vez podríamos saltarnos hasta los años 70, cuando hacen los sistemas expertos. Por ahí de 1997 es cuando sale el famoso sistema de Deep Blue que le ganó a Kasparov en el ajedrez. Y luego, pues ya más recientemente tenemos en el 2011 el sistema de Watson, también de IBM, que ganó en el juego de Jeopardy, y en el 2016 el AlphaGo, que ganó al campeón coreano de AlphaGo. Entonces, como podemos ver, pues los avances desde los 40, ¿no? Es como empezó esto a funcionar poco a poco, ha tenido altas y bajas. En algún momento el gobierno británico desestimó que estos trabajos valieran la pena, por ahí del 73, basado en un estudio. Entonces, bueno, esa es más o menos en términos generales la historia, ¿no?, de la inteligencia artificial. Carlos León de España, ¿algo que quisieras agregar a esta historia que te parezca fundamental rescatar para el avance de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad? Sobre la historia de la inteligencia artificial, por supuesto, todo lo que ha comentado Rafael es historia reciente, historia real de lo que llamamos inteligencia artificial hoy en día. Pero a mí siempre me gusta, cuando estoy enseñando esto en clase, poner de manifiesto que la idea, el objetivo de inteligencia artificial es mucho más antiguo. Podemos encontrar desde el siglo XIII ya estudios concretos sobre la posibilidad de la matemática como proceso para resolver cálculos sin que el ser humano tenga que emplear energía. Y a pesar de que es cierto que es entre los años 40 y 50 cuando se gesta el campo, realmente podríamos encontrar un montón de filósofos que se dedican a estudiar esto bastante en la antigüedad. Por supuesto, hasta que la matemática no consiguió dar todo el apoyo necesario para esto, y poco más adelante la electrónica en los años 50 consiguió implementar con máquinas reales lo que se pensaba, no se pudo llegar a los recientes avances. Pero desde luego el origen de la intención humana de que haya alguien que haga el trabajo por nosotros es muy anterior. Qué interesante esto lo que dices, el gasto de no energía del ser humano. Me gusta esto, es decir, o que alguien haga el trabajo por nosotros. ¿Eso es una manera también de definir la inteligencia artificial, Rafael? Bueno, yo creo que sí, sin duda, porque el objetivo es tener estos sistemas autónomos, ¿no?, que puedan, sin necesidad de que el ser humano esté, como bien dice Carlos, gastando energía, haciendo diversas tareas, ¿no? Oye, perdón, pero ¿no da miedo decir eso? O sea, para nosotros que no somos especialistas en el área, ¿cómo nos quitamos ese miedo? Bueno, a ver, el desarrollo tecnológico siempre ha causado miedo en las personas, siempre, ¿no? Cuando los libros, ¿no? Es muy famosa, se sabe mucho esta historia de los libros, cómo eran instrumentos diabólicos, ¿no? El poder transmitir la información así. Cuando el tren se empezó a instaurar, pues era lo mismo, ya no se podrían ver los paisajes adecuadamente porque el tren iba en movimiento, en fin, siempre el avance tecnológico ha tenido problemas. Yo creo que el avance tecnológico no debe causar miedo, lo que debe preocuparnos o más bien ocuparnos es el ser humano, ¿no? Cómo los seres humanos podemos usar adecuadamente la tecnología, en este caso la de inteligencia artificial, ¿no? A mí me gusta comentar en clase que un ladrillo o una piedra no te puede servir para construir una pirámide como lo que hacían los mayas o los mexicas, o te puede servir para matar a tu hermano. Entonces, yo creo que más bien eso es lo que tenemos que estar pendientes. Sí, eso tienes toda la razón, pero ahora, Carlos León, ¿cuáles serían en este momento aquellos, lugar en el que ocupa la inteligencia artificial? ¿Qué ejemplo nos podrías dar
en la vida cotidiana para que la gente supiera que esto es inteligencia artificial, esto no forzosamente, esto es una tecnología. ¿Dónde la ubicarías, no? O sea, parece ser que se ubica siempre en Internet o en algún dispositivo que tiene un microchip y está programado. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que la gente supiera que lo que está trabajando con esto es inteligencia artificial, ¿no? Conocemos que hay chips, tarjetas inteligentes y cosas por el estilo que no nos quedan muy claro dónde está la inteligencia artificial. Bueno, pues la pregunta es muy buena y el hecho es que, sobre todo en los últimos años, principalmente en la última década, la inteligencia artificial ha conseguido llegar a uno de sus objetivos principales, que es estar en todas partes. Hoy en día ya tenemos inteligencia artificial, o lo que llamamos inteligencia artificial en el mundo técnico y académico, en casi todos los sitios. Hay una parte importantísima de cosas que nos parecen tareas normales y que asumimos como sencillas, pero que hacen grandes motores de inteligencia artificial. Todos los días buscamos información en los buscadores de Internet, como Google. Eso es inteligencia artificial. Todos los días dejamos que nuestro teléfono móvil escuche nuestras palabras y las convierta en comandos. Eso es inteligencia artificial. Le pedimos a Siri que busque un restaurante. Eso es inteligencia artificial. Todo lo que implica tener datos, gestionar datos, conocer al usuario, es mucho más complejo que lo que puede parecer a simple vista. Y está por todas partes, además. Está distribuido. Hoy en día la inteligencia artificial que usamos día a día está parte en el dispositivo que tenemos en la muñeca, parte en nuestro teléfono móvil, parte en grandes centros de cálculo que están en grandes granjas de ordenadores, parte está en la manera que tenemos de interactuar con nuestros dispositivos. Nosotros estamos creando inteligencia artificial constantemente, simplemente enseñando a las máquinas dónde vamos, dónde preferimos comer, cuánto tiempo pasamos mirando la televisión. Está por todas partes. Incluso cuando vemos la televisión, viendo Netflix, también estamos usando inteligencia artificial. Gracias, Carlos. Muy claro los ejemplos. Carlos Urbano, ¿tenías más preguntas? Sí, muchas gracias, Vicente. Igual me quedo con el doctor Carlos León, hablar sobre los impactos más comunes. ¿Cuáles son estos impactos que podemos encontrar de manera cotidiana en nuestra vida, en nuestro día a día, de la inteligencia artificial? Y por otro lado, ¿cuáles no son tan perceptibles, pero también son muy importantes? Hoy en día tendemos a no darnos cuenta de la inteligencia artificial que usamos. Me centro más en la segunda parte de la pregunta. Por ejemplo, a mí me gusta contar esto con ejemplos porque se ve muy bien. Sí. Cuando estamos usando un navegador con mapas, por ejemplo, ahí no nos damos cuenta y pensamos que un mapa en un teléfono móvil no es más que una cosa un poco más sofisticada que el mapa que teníamos hace 50 años en papel. Y es muy diferente. Aunque no nos demos cuenta, el mapa está cogiendo datos de millones de personas circulando. Está cogiendo datos del tráfico, de las agencias de información. Está cogiendo datos que ni siquiera nos damos cuenta. Estamos cogiendo datos sobre nuestra edad, sobre lo que nos gusta. Está relacionando nuestros viajes con lo que buscamos en Internet. Está haciendo una cantidad de mezclas de información que para nosotros es casi invisible y eso mejora muchísimo la calidad de las predicciones y lo que pueden hacer los algoritmos. Por supuesto, en todo esto siempre tenemos esta otra cosa que mirar, que es el problema de la privacidad, que hoy en día es uno de los grandes efectos de la inteligencia artificial. No estamos dando solo datos, no estamos ofreciendo nuestra información personal simplemente usando los servicios. A veces, sin quererlo, sin saberlo, usando cosas alejadas, usando cosas que pensamos que no son inteligencia artificial, estamos informando a algoritmos que están muy lejos. Y esto es una de las razones por las que la inteligencia artificial es hoy en día tan buena para predecir nuestro comportamiento, que es una de las cosas que mejor se hace y que más ha mejorado en los últimos años. Gracias, doctor. Doctor Rafael, ¿algo que agregar a esta pregunta? También la respuesta del doctor Carlos, los impactos más comunes en la sociedad y los que son importantes pero no perceptibles. Sí, yo creo que Carlos los ilustró muy bien. Tal vez me gustaría mencionar, para complementar lo que él ya comentó, el caso del reconocimiento facial, ¿no? Muchas veces estar caminando por la calle con estas cámaras que ahora te captan, no nos damos cuenta, pero la inteligencia artificial ahí está funcionando y está controlando, y esto puede ser muy bueno o muy malo, ¿no? En Londres desde hace muchísimos años hay cámaras que analizan las caras de las personas en el metro, en diferentes lados, y los usan para
encontrar criminales, por ejemplo, ¿no? Temas de seguridad. Exactamente. Pero también esa misma tecnología se ha usado en países como China para controlar a las minorías, en este caso una minoría musulmana, y tener un verdadero control sobre ellos, con quién se ven, cuánto tiempo están, en dónde están. Entonces, vuelvo a lo que comentaba antes, de que aquí el problema no es la tecnología, sino cómo lo usamos los seres humanos. Entonces, este me parece un ejemplo ilustrativo de cómo, sin darnos cuenta, nuestra información es tomada y se usa para alimentar, ¿no? Cuando entramos al net o cuando entramos a cualquier lado, se usa para alimentar estos sistemas y poder volverlos más exactos y que pueden ser o muy positivos o muy negativos dependiendo cómo se utilice. Y estas tecnologías se usan ya en muchos países, no solo en China. En España, leí en El País la otra vez que Madrid es una de las capitales con más cámaras. En México también se utiliza esta tecnología, en fin, ¿no? Muchas gracias, doctor. Vicente, por favor. Y gracias, Carlos. Me puse a pensar que la inteligencia artificial no aparece de la nada. Me gustaría que nos platicaran cada uno, si quieren comenzamos con Carlos, ¿cuáles son estos procesos previos para que exista inteligencia artificial? O sea, me refiero a que, y eso también es para estimular a la gente que tiene curiosidad y que le gusta estudiar y tal vez la ciencia, se requiere de procesos científicos, se requiere de ciertas maneras de pensar, de sistematizar, de modelizar, se requiere de mucha creatividad, y ya que ustedes también son del campo de la inteligencia artificial y de un campo muy específico y muy digamos, interesante, que es el de la creatividad computacional, me gustaría que nos contaran cada uno de su experiencia este proceso para llegar a la inteligencia artificial. ¿Qué piensas, Carlos? Bueno, pues la pregunta es muy interesante y yo creo, y espero que el doctor Pérez Pérez esté de acuerdo, que en nuestro campo en particular, tanto en la inteligencia artificial como en la creatividad computacional, estos campos, no hay un solo camino. Y digo esto basándome en nuestra comunidad. Nosotros tenemos una parte muy importante de gente cuya experiencia es principalmente la computación. Es decir, hay una parte de saber usar un ordenador, crear un programa, saber lógica, saber representar conocimiento con un poquito de matemáticas. Y esto es una parte importante y muy fundamental de la inteligencia artificial, pero desde luego no es la única. Nosotros, en nuestra comunidad, estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con gente de filosofía, que a pesar de que no suele tener conocimiento técnico específico de informática, saben hacer preguntas excelentes. Trabajamos con gente de varios campos artísticos, de escritores, pintores, músicos, que son capaces de establecer un punto de vista muy, muy, muy importante. Una cosa fundamental, y el doctor Pérez y Pérez puede comentar un poco más porque es un experto en esto, es juntar muchas disciplinas. La inteligencia artificial es una pregunta muy difícil. Es una pregunta que tenemos que resolver con psicología, con arte, con cultura, con técnica, con matemáticas. Así que aunque por una parte hay una parte fundamental de informática en todo esto de computación, yo creo que es un campo muy rico, muy abierto y en el que hay sitio para casi todo el mundo. Muchas gracias, Carlos. Un campo interdisciplinario, Rafael, dice Carlos. Así es, yo creo que lo ha descrito de manera estupenda. Si queremos hacer cosas realmente trascendentes en la inteligencia artificial, es indispensable un trabajo colaborativo con otras disciplinas, hacer interdisciplinas. De otra manera, pues podremos hacer avances, como se han hecho, algunos interesantes, pero nunca podremos dar ese gran salto, ¿no? Y yo creo que es muy importante. El doctor Carlos León trabaja, por ejemplo, haciendo experimentos con diferentes, desde el punto de vista cognitivo, con diferentes personas, hacen experimentos bastante interesantes, y así es como tiene que ser. No podemos limitarlo solamente a hacer los software o los programas. Entonces, creo que lo que él mencionó es fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial. Me gustaría que nos pusieras el ejemplo, ya que tú eres especialista en esto y que lo conoces bien y que yo también lo conozco de alguna manera, por eso te lo pregunto. ¿Cómo es que tú, a partir de ciertos aportes de cómo se escribe o cómo escribe un escritor humano, ¿no? De inteligencia natural, por decirlo de alguna manera, se puede llevar esto a un modelo y luego hablar de que un agente computacional pueda crear historias?
¿Nos puedes platicar, así digamos, siendo muy claro y con muchos ejemplos, cómo funciona este proceso para hablar de este aporte interdisciplinario, ¿no? Entre la literatura, la escritura, los procesos creativos y la inteligencia artificial? Sí, nosotros tuvimos en la UAM Coajimalpa un proyecto muy interesante en el cual tú participaste, lo explico para nuestra audiencia, en el cual habíamos personas de ciencias de la comunicación, había un psicólogo cognitivo, había gente de computación y creatividad computacional, y es muy importante la discusión de las ideas. El proceso que seguimos en aquel proyecto era que hablábamos, discutíamos sobre cuáles son las características de escribir, cada quien desde su perspectiva, cada quien aportando ideas y criticando al otro. Criticar no significa ser criticón, criticar significa el poder dar un punto de vista y ver lo que le falta al otro para tener una visión mucho más completa. Y a través de esas discusiones se iban llevando a diferentes acuerdos y poco a poco se van aterrizando ya en algoritmos, en software. Y esta es la parte más interesante y obviamente la más complicada, el cómo aterrizas todas esas ideas tan generales que se manejan a un nivel de discusión bastante abstracto en algo muy concreto como lo necesitan los algoritmos computacionales. Entonces, llegar a esos acuerdos en los cuales podamos estar todos a gusto con el modelo que se está creando es muy, muy, muy interesante y en el cual se deben tomar en cuenta las diferentes perspectivas. Por ejemplo, alguno de los temas que manejamos era la representación de normas sociales, lo cual de una manera superficial puede parecer que es algo simple, pero es algo muy complejo, sobre todo porque depende de muchos contextos culturales y sociales, ¿no? Y representar eso computacionalmente es difícil. Entonces, a través de la discusión llegamos a acuerdos que podíamos operacionalizarlos a través de un programa de cómputo y luego ver esos resultados y volverlos a discutir, volverlos a llevar a la parte abstracta para volverlos a discutir, a criticarlos, a ver cómo se pueden mejorar, quién no está representando adecuadamente, y este proceso se repite, es un proceso cíclico que nos va llevando a ir mejorando poco a poco el desarrollo del software. Gracias, Rafael. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de pasar otra vez con Carlos León y sobre este tema tan interesante de cómo uno puede aprender del otro, ¿no? Interdisciplinariamente, como dice Carlos, muy interesante cómo aprender de, por ejemplo, a preguntar a partir de cómo preguntan los filósofos, ¿no? Y esto como luego, dice Rafael, se puede operacionalizar en un algoritmo y hacerlo matemático y hacerlo comprensible para la máquina. Bueno, Carlos Urbano, vamos a un corte. Hacemos una breve pausa en la conversación únicamente para recordar a nuestras amigas y amigos radioescuchas que nos pueden mandar sus preguntas y estar en comunicación con nosotros en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde nos localizan como UAM Radio 94.1 de FM. Recuerda, estamos en la Ciudad de México, para todo el mundo en www.wamradio.wam.mx, por supuesto, en todo el mundo donde haya una conexión a internet. Y si quieres mandarnos un mensaje a WhatsApp, lo puedes hacer al número 55 5603 4805, donde también estamos dando pronta respuesta a las comunicaciones que nos llegan. Recuerda, estamos en UAM con responsabilidad social, el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, en esta ocasión en conjunto con nuestra unidad Coajimalpa. Les saludamos Vicente Castellanos y Carlos Urbano en la radio abierta al tiempo. En la línea telefónica, el doctor Rafael Pérez y Pérez del Departamento de Tecnologías de la Información UAM Coajimalpa y el doctor Carlos León Aznar del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, Vicente. Gracias, Carlos. Carlos León, ¿nos podrías dar un ejemplo de qué es lo que has aprendido de este vínculo interdisciplinario? Ya Rafael tuvo que aprender cómo escribía un escritor para hacer un modelo. ¿Tú qué has aprendido, digamos, para que puedas llevar al campo de la inteligencia artificial a la sociedad? Te agradezco la pregunta y la oportunidad de poder difundir nuestro trabajo de investigación, que por supuesto no solo es mío, sino de todo el grupo de investigación al que pertenezco. Y nosotros muy prontito descubrimos que si comparamos lo que sabemos con lo que no sabemos, nos damos cuenta que estamos comparando un granito de arena frente a una montaña. Hay muchísimo que desconocemos. En nuestro trabajo tenemos un proceso en el que intentamos saber pequeñas cosas, extraer de otras disciplinas pequeños puntos de información que luego intentamos pasar a la computadora.
Por ejemplo, una cosa en la que recientemente hemos estado trabajando es en el efecto de la narrativa sobre los humanos. ¿Qué piensa una persona cuando lee una narrativa? ¿Qué entiende? En nuestro punto de vista particular pensamos que hace falta mucha psicología, mucha ciencia cognitiva, entender cómo recuerdan las personas. Y para eso hemos tenido que hablar horas y horas con psicólogos y con neuropsicólogos para entender qué es lo que sabe esa otra disciplina, que trabaja a un nivel muy diferente de la computación. Entender lo que saben e intentar traducirlo en ordenador, que es una tarea muy difícil. Y es una tarea en la que inevitablemente se pierde información muy valiosa. Y es lo que intentamos trabajar. Por ejemplo, hemos hecho experimentos en los que literalmente hemos llenado a los sujetos de sensores y de cables y hemos medido cómo de nervioso se ponía un sujeto frente a una escena de suspense. Y esos datos, esos números que nos dan los sensores, los hemos dado para alimentar un sistema y que sea capaz, este sistema computacional, de predecir el efecto de un componente narrativo, por ejemplo, en el caso de una generación de historias automática, y que la máquina sea un poquito más sabia. No voy a decir inteligente, que quizás es una palabra muy grande para esto, pero sí más informada. Entonces, desde el punto de vista multidisciplinar, nosotros trabajamos mucho con datos cogidos de la psicología y también de la experimentación que nosotros mismos llevamos a cabo. Muchas gracias, Carlos. Muy claros estos aportes sobre lo que no sabemos, ¿no? Que es exactamente el desafío científico. Y se está demostrando que la inteligencia artificial, más allá de lo que podemos pensar y que nos han hecho pensar los medios y las películas, es un campo apasionante de ciencia y de conocimiento, y que falta mucho camino por recorrer. ¿Alguna pregunta más que tengas, Carlos Urbano? Sí, Vicente, muchas gracias. Preguntar sobre el tema de la salud y la presencia de la inteligencia artificial en ella. Ahora, bueno, pues es sabido el tema de la pandemia, por supuesto, es algo que no podemos evitar, está ocurriendo en todo el mundo, los casos y las complicaciones cada vez se hacen más evidentes, pero ¿cuál ha sido esta presencia que ha tenido la inteligencia artificial en lo que a salud se refiere? ¿Cuál ha sido uno de los aportes que ha tenido para la gente? Si les parece bien, comenzamos contigo, doctor Rafael, por favor. Sí, bueno, la inteligencia artificial ha estado muy relacionada con la medicina y con la química y los fármacos por mucho tiempo. No es algo nuevo. Es famoso el sistema de IBM que detecta casos relacionados con cáncer, por ejemplo, ¿no? Y desde hace muchos años ha habido sistemas médicos. Entonces esto ha sido importante ahora con la pandemia. Las empresas que realizan fármacos han usado estas nuevas técnicas que están de moda, que se llaman aprendizaje de máquina, machine learning, para desarrollar una serie de algoritmos que les permitan mejorar y encontrar de manera más rápida los fármacos que se pueden usar para resolver problemas de salud como los que tenemos ahora, y también para buscar, por ejemplo, las dosis más adecuadas para estos fármacos. Entonces, como tenemos a disposición tanta información ahora que antes no teníamos, tanta información digitalizada que se puede usar para sacar alimentar estos sistemas que están basados en cuestiones probabilísticas, ha sido muy importante para poder avanzar en todos estos asuntos y poder afrontar situaciones tan críticas como las que estamos viviendo. Muchas gracias, doctor Rafael. Doctor Carlos, ¿algo que agregar a esta pregunta con respecto a la salud, el tema de la pandemia y la inteligencia artificial? Bueno, pues sí. La pandemia es algo muy presente que tenemos en todo el mundo, lamentablemente. Y desde que se inició, y quizá un poco antes, ya se usan sistemas de inteligencia artificial. Primero, como bien comentaba el doctor Rafael Pérez y Pérez, hay un montón de modelos predictivos que se resuelven muy mal a mano y se resuelven muy bien con inteligencia artificial. Estas famosas curvas de subida, bajada y cómo van a ser, a pesar de que, por supuesto, son solo predicciones y no somos capaces de ver el futuro, son parte de la inteligencia artificial. Otra cosa que se está probando, quizá no está muy estable, pero ya se está empezando a hacer, es probar algoritmos para identificar a los pacientes. Hasta el punto de que hay algunos dispositivos de estos que llevamos en la muñeca que ya empiezan a sospechar, por decirlo con una palabra cercana, si podemos estar infectados o no, simplemente cogiendo nuestros datos vitales y comparándolos con los datos vitales de otras personas que ya han sido infectadas.
Por supuesto, además se usan técnicas de inteligencia artificial para intentar acelerar, en la medida de lo posible, las pruebas de detección. Vamos a hacer. En general se usa para muchas cosas. Además, también estamos usando técnicas de inteligencia para detectar zonas de contagio. Esto se hace desde el principio de la pandemia y, de hecho, aquellos países que aplicaron este análisis de datos al principio, sobre todo en la primera ola, tuvieron buenos resultados inicialmente porque pudieron identificar focos de contagio y fueron aislados. Todo esto se hace con técnicas que están muy relacionadas con la inteligencia artificial. De acuerdo, muchas gracias, doctor Carlos. Vicente, por favor. Sí, me quedo con esta idea de que nosotros los medios de comunicación han tenido bastante influencia en nuestra idea, imaginario sobre la inteligencia artificial. Rafael, ¿qué nos podría recomendar, digamos, para leer, para profundizar, para qué películas sí, qué cosas no son inteligencia artificial, qué está dentro de la parte de la ciencia ficción, pero ¿cuál sería tu recomendación, por ejemplo? A ver, yo creo que lo que acabas de decir es muy importante. Los medios han tenido un gran juego en este asunto de la inteligencia artificial y lamentablemente algunos han difundido noticias que no son reales. Constantemente yo he visto en publicaciones internacionales afirmaciones como la inteligencia artificial está emulando el cerebro humano, lo cual por supuesto es una tontería, empezando por el hecho de que no tenemos idea cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Nosotros no podemos el poder hacer una computadora que funcione igual que el cerebro humano. Entonces es muy importante para la sociedad estar muy bien informada de todo esto, ¿no? Entender la diferencia entre lo que es ciencia ficción y lo que es la realidad. Y si tengo tiempo me gustaría rápido ponerles un ejemplo. Sí, por favor. Un bot que se llama Mitsuku y el creador de este bot ha puesto algunos ejemplos en Twitter de cómo funciona el bot, qué es lo que hace y demás. Se llama Worswick, el creador, Steve Worswick. Y una vez él compartió en Twitter que recibe constantemente cartas, correos de gente que piensa que su sistema, su programa, su chatbot está vivo, es real. Y dice, aunque yo les explique que el sistema es un programa de cómputo, ellos insisten en que es algo real e incluso ha recibido cartas de gente diciéndole que por gente como él no va a ser posible que tengamos un buen relaciones con los robots. Por ejemplo, literalmente dice, no es de extrañar que sea infeliz tu chatbot, está en la mentalidad que destruirá el mundo de los robots para todos nosotros. La falta de compasión como los sistemas de inteligencia artificial fueran solo animales que no pueden sentir. Imagina, esto es lo que están escribiendo. Por supuesto, alguien podría decirme, bueno, esta es una persona que está desubicada, pero esto es un buen ejemplo de cómo a veces la fantasía, lo que no es real, toma la mente de muchas personas y lo empiezan a confundir. Entonces, me parece vital que la sociedad esté bien informada de qué es la inteligencia artificial. Para eso hay que basarse en medios confiables, como pueden ser las universidades, los investigadores serios, que puedan, a través de ellos, la gente estar informada. Yo en particular, pues yo los invitaría, voy a aprovechar para hacer un comercial, a que vean, por ejemplo, libros como el libro de creatividad computacional que editamos en la UAM Coajimalpa, en la cual, por cierto, tiene un capítulo del doctor Carlos León, en el cual se habla de qué es una rama de la inteligencia artificial que es la creatividad computacional. También hay diferentes materiales en YouTube. Serio, nosotros invitamos también, alguna vez tuvimos el honor de tener al doctor León en la UAM Coajimalpa y se puede consultar su conferencia en el canal de YouTube de la UAM Coajimalpa. Y yo los invito a que vean también algunos videos que yo he hecho, los pueden buscar la liga en mi canal de YouTube o a través de mi página web, en la que hablo sobre los impactos de la inteligencia artificial de una manera seria. Entonces es importante ser escépticos. Eso yo creo que es una de las características más importantes. Como sociedad tenemos que ser escépticos y estar bien informados para que no nos vendan cosas que no son reales. Pues sí, tienes razón, Rafael, que nos vendan cosas que no son reales o cosas que causan miedo o que causan más superstición que conocimiento. Y al respecto, ¿qué dirías, Carlos? ¿Tienes algunos ejemplos de buena difusión de la inteligencia artificial?
Primero me gustaría poner de manifiesto que esto que pasa con la inteligencia artificial es algo muy humano. Los humanos tendemos, desde que tenemos uso de razón, a personificar las cosas que vemos, a humanizar, a asumir que todo lo que ocurre en el mundo es producto de cosas humanas. Esto se ve con las mitologías, con parte de las religiones, con un montón de cosas. Cuando el primer humano vio un rayo, dijo, tiene que haber un señor ahí arriba tirando rayos. Claro, cuando movemos esto al campo de la inteligencia artificial, estamos en un terreno muy peligroso, porque por definición la inteligencia artificial es intentar emular a los humanos. Es algo normal, es normal que la gente crea que van a aparecer grandes robots del futuro y que nos van a invadir. Nosotros, los que nos dedicamos a esto, no estamos ni mucho menos preocupados, entre otras cosas porque ahora mismo no somos capaces de montar nada parecido. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que entender que esta humanización adicional que hacemos de la inteligencia artificial es algo normal. Y simplemente hay que compartirla con conocimiento. Para esto yo estoy muy de acuerdo con el profesor Pérez y Pérez. Hay que entender que la inteligencia artificial hoy en día es ciencia. Y la ciencia tiene una idea, que es perseguir la verdad. Y la verdad no está en los medios de comunicación en general, que por supuesto lo pueden contar, sino que está en las personas que dedican su vida a trabajar en esto. Principalmente encontrar buenos libros, incluso de divulgación, no necesariamente académicos. Hay buenos programas, hay charlas, hoy todo está en Internet. Lo que hay que entender es que hay que buscar la información de gente que al menos parezca estar acreditada en las universidades, en los centros tecnológicos, en las grandes empresas. Hoy en día las grandes empresas son un agente importantísimo en la investigación de inteligencia artificial. Y saber, mientras buscamos información, que vamos a querer, vamos a buscar, vamos a intentar ver magia donde no la hay necesariamente. Lo que hay es ciencia. Sí, cierto, lo que hay es ciencia, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo presente. Y ya vimos una ciencia que es interdisciplinaria, una ciencia que se hace preguntas, una ciencia que modeliza, que simplifica, por decirlo en el buen sentido de la palabra, matemáticamente el mundo, y se logra, digamos, estos aportes interesantes de la inteligencia artificial. ¿Cuál crees, Rafael, que es el futuro de la inteligencia artificial? ¿Va a llegar un momento en el que sí se cumple esta especie de utopía en la que las máquinas piensan por nosotros, o esto es muy lejano, o eso no ni siquiera corresponde con el campo de la inteligencia artificial? Bueno, como yo decía hace un momento, la verdad es que no conocemos cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, si esta visión utópica se refiere a que vamos a ser capaces de reproducir cómo funciona nuestro cerebro, pues hoy en día está totalmente alejado esa realidad, ¿no? Porque, pues como ya dicen, no lo conocemos, no podemos modelar algo que no conocemos a ciencia cierta. Por supuesto, lo que sí creo que va a pasar y está pasando es que podemos desarrollar técnicas que sean capaces de ejecutar tareas que normalmente consideramos como inteligentes, pero son capaces de ser ejecutadas adecuadamente por sistemas de cómputo. Estamos viendo diferentes desarrollos que son interesantes en diferentes áreas de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que en un futuro próximo lo que va a pasar es que vamos a ir mejorando estas técnicas que tenemos. Yo creo que están muy alejadas de esas películas que son muy interesantes para la reflexión, que son interesantes para pensar en el futuro, pero que hoy en día está muy alejado que podamos tener un sistemas como los que se manejan en ellas. Muy bien, gracias, Rafael. ¿Y tú, Carlos, qué piensas al respecto? ¿Cuál es la perspectiva de la inteligencia artificial? Pues, a pesar de que no sea sorprendente a estas alturas de la plática, estoy totalmente de acuerdo con Rafael. Sabemos muy poco. Intentamos saber mucho y cada día sabemos un poquito más, damos pequeños pasos, pero estamos lejísimos de poder sustituir al humano en casi cualquier aspecto. Incluso con lo que ya sabemos hacer, al final de todo el proceso de decisión, algoritmos, datos, tiene que haber una persona o un conjunto de personas que tome la decisión final. Incluso cuando el ordenador nos dice, yo creo que es esto lo que tenemos que hacer, aún es labor del humano decidirlo. Por un lado hemos llegado lejos en muchas cosas, pero curiosamente, en aquellas cosas que más hemos avanzado, por ejemplo, una cosa muy normal, jugar al ajedrez. Las mejores máquinas ya ganan a los mejores jugadores humanos. Pero sabemos una cosa, sabemos que la manera en la que tienen los ordenadores, las computadoras, de jugar al ajedrez
no se parece en nada a cómo lo hacemos los humanos. Tiene cierta tecnología, pero no es humano. Ese proceso es muy efectivo, es muy eficiente, pero no es humano. Entonces, tenemos que ser muy prudentes cuando pensamos que en el futuro vamos a suplantarnos, porque de momento no lo parece. Es difícil de hacer una predicción a futuro porque las cosas pueden cambiar. Pero yo diría que, al menos a corto y medio plazo, todas las tareas que requieran lo que conocemos de los humanos, las emociones, la empatía, el raciocinio, el conocimiento general, las máquinas están muy lejos de poder sustituirnos todavía. Muchas gracias, Carlos. Carlos Urbano, ¿alguna última pregunta, observación que tengas a esta interesantísima charla sobre los límites, alcances e impacto que ha tenido la inteligencia artificial en la sociedad? Muchas gracias, Vicente. Más bien yo les pediría un comentario a modo de cierre a nuestros especialistas. Desafortunadamente el tiempo apremia y nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Ojalá tengamos oportunidad de continuar con esta conversación aquí en la Radio Abierta al Tiempo. Comenzamos contigo, doctor Carlos León, por favor. Como comentario final, yo creo que la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. A pesar de que tenemos que seguir avanzando y de que se está avanzando mucho, es algo que tenemos hoy en día. Y así como todo el mundo ya sabe un poco de matemáticas, un poco de sociología, un poco de biología, creo que todo el mundo debería saber un poquito de inteligencia artificial. Obviamente es algo muy avanzado, pero hay que entenderlo. Creo que es importantísimo para la sociedad entender qué es hoy en día la inteligencia artificial, entender cuál es nuestra relación con las compañías que usan nuestros datos, saber lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, entender lo que es posible técnicamente y lo que no. Yo creo que la parte fundamental es que la sociedad tiene que empezar a asumir que la inteligencia artificial ya es parte de esta sociedad. De acuerdo, muchas gracias. Igual, doctor Rafael Pérez y Pérez, un último comentario, por favor, para este tema. Sí, yo me uno a este comentario que hizo el doctor Carlos León. Para mí es muy inquietante o es muy importante el expresar que la sociedad debe estar muy bien informada de lo que está ocurriendo, porque sí tiene alcances que son relevantes para el mundo. Miren, yo quisiera brevemente leerles el titular de un artículo que publicó El País en el 2019 que dice: los intereses comerciales marcan el futuro de la inteligencia artificial. Las grandes tecnológicas definen el desarrollo de este campo científico decisivo al acaparar a los mejores expertos y elegir quién tiene acceso a sus recursos. Esto es bueno y es malo. Por un lado, las compañías están invirtiendo mucho dinero y eso empuja a la ciencia, pero obviamente están invirtiendo dinero para sus intereses comerciales. Y eso tenemos que estar como sociedad muy pendientes para poder ser muy críticos y exigir a los reguladores, a los gobiernos, que tengan suficiente análisis y que cuiden bien los intereses de la sociedad. También el New York Times en el 2019 publicó un artículo que decía: la inteligencia artificial es demasiado importante para dejársela solamente a Google y a Facebook, lo mismo, ¿no? Entonces yo invito a que seamos una sociedad muy crítica, tener un conocimiento básico de lo que es la inteligencia artificial y exigirle a las personas que hacen las leyes y regulan las relaciones con las compañías que estén muy pendientes, que los intereses de la sociedad estén bien resguardados. Doctor Vicente Castellanos, por favor, adelante. Pues yo solamente le agradezco a Carlos y a Rafael esta claridad. Se nota que precisamente logran esta claridad porque es un campo que han cultivado en sus carreras profesionales como científicos, como aportes. La verdad es que estamos de lujo porque en la gente que habla español es poca, ¿no? La que estudia la inteligencia artificial. No sé si Rafael quieras decir algo al respecto o Carlos. Bueno, yo creo que es importante fomentar el área, ¿no? Sí hay algunos grupos, pero comparado con lo que ocurre en Estados Unidos o en Europa, pues son pequeños. La cantidad de estudiantes de doctorado, por ejemplo, pues no se compara entre uno y otro. Entonces, sí me parece importante el fomentar y que la gente se meta a estudiar esto. Creo que tiene un gran campo y un gran futuro. Carlos. Sí, en efecto. Y no solo tienen que investigar este campo desde el punto de vista de la computación o la inteligencia artificial más pura, sino desde todos los demás campos. Desde la sociología, desde la filosofía, las artes. Es importante que haya más interés en todo esto y yo creo que tendrá que llegar para que se convierta en una parte más de nuestro día a día.
Bueno, pues ahí está la invitación, tal vez para los que quieren apenas aprender algo en la universidad. Bueno, pueden elegir estas licenciaturas vinculadas con la inteligencia artificial o bien cualquier otra, y siempre y cuando estén dispuestos a trabajar de manera interdisciplinaria y con problemas que nos atañen, ¿no? Y que son parte de nuestra cotidianidad y nuestro momento en el que nos toca vivir en este mundo. Bueno, pues sin más, le agradezco también a Carlos Urbano, gracias de nuevo a Rafael y a Carlos León desde España. Y bueno, pues estamos aquí en UAM Responsabilidad Social y Carlos, tú despide ya finalmente el programa. Hasta luego. Así es, doctor Vicente Castellanos, muchísimas gracias. Doctor Carlos León Aznar, del Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado y bienvenido siempre aquí a la Radio Abierta al Tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer tener la oportunidad de platicar con ustedes y espero volver a hacerlo pronto. Muchas gracias, doctor. Bienvenido siempre. Doctor Rafael Pérez y Pérez, Departamento de Tecnologías de la Información de la Unidad Coajimalpa de la UAM. También muchas gracias por habernos acompañado en este programa de UAM con Responsabilidad Social. Ha sido un placer para mí el poder compartir los micrófonos con el doctor Carlos León, con el doctor Vicente Castellanos y contigo, Carlos. Así es que muchas gracias por invitar. Al contrario, muchísimas gracias y una vez más un gusto poder compartir este espacio, la conducción y el programa contigo, doctor Vicente Castellanos. Muchísimas gracias. A ti, Carlos, hasta luego. Hasta luego. Y les recordamos que este programa lo van a poder consultar en nuestra página web wamradio.wam.mx en un momento más. También agradecemos, por supuesto, los trabajos para poder realizar este programa, esta conversación de la licenciada Sandra Licona, directora de Comunicación Social, y el equipo de especialistas que fue conformado con este fin. También un saludo para mis compañeros del Departamento de Información y Redacción que emitirán y realizarán un boletín al respecto. Se quedan en la programación de UAM Radio 94.1 de FM y tenemos una cita en este espacio UAM Responsabilidad Social el próximo miércoles al mediodía. Muchas gracias y hasta la próxima. La Universidad Autónoma Metropolitana presentó UAM Responsabilidad Social, tercera etapa. Acompáñanos el próximo miércoles al mediodía en otro conversatorio con los investigadores de las unidades académicas